Panamá está buscando es competitividad en el mercado, un país que piensa. Nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para esto. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Adrián Pérez, jurista ecuatoriano. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Penosamente, una vez más, en una entrevista con usted, tengo que abordar la crisis judicial, esta que nunca termina en el Ecuador. ¿Qué debemos hacer para poner freno? Ahora resulta que está vinculada de manera estrecha la justicia con el narcotráfico. Le agradezco una vez más por su entrevista y efectivamente esto es un problema que no tiene realmente una solución a corto plazo, lamentablemente. Estamos en las manos de unas verdaderas mafias judiciales. Y yo le puedo hablar de mi experiencia propia, siendo abogado, que trabajo estrechamente con el sistema de justicia. Esto solamente es la punta del iceberg. Hay centenares de jueces que están involucrados en mayor o menor medida en estas verdaderas redes de corrupción judicial, que realmente hacen sumamente difícil para abogados honestos litigar en las cortes de nuestro país. ¿Este no es un caso aislado entonces? Es un caso, esto es sistemático, esto es algo que lamentablemente creo que todos los abogados que hemos ejercido en este país en algún momento hemos tenido que encontrarnos con algún juez corrupto. ¿Cómo litigan o no hay litigios? Simplemente hay que buscar operadores de justicia a los que hay que pagarles para que den trámite al proceso. No. A ver, se puede litigar de manera honesta, pero es mucho más difícil. Es mucho más difícil. El juez, cuando es corrupto, lo que hay que hacer es denunciarlo, hay que seguir persiguiendo la denuncia. Lamentablemente muchos de mis colegas, en el momento que se topan con un juez corrupto, dicen, ¿para qué me voy a enfrentar con él? Pierden el caso en primera instancia y dicen, bueno, voy a apelar, ir a casación, y dejan que las cosas queden como tal. Y yo hago un llamado a todos mis colegas, en el momento que ustedes se encuentran con un operador de justicia que actúa de manera irregular, denúncienlo ante el Consejo de la Judicatura y ante la Fiscalía y persigan esa denuncia. No dejen de que estos señores se salgan con la suya. Es un trabajo sumamente difícil, es engorroso, consume tiempo, causa frustración, pero es algo que tenemos que hacerlo por este país. El doctor Roberto Gómez Mera, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, ex fiscal general de la Nación, me decía días atrás que es doloroso. Él también, en el trabajo de libre ejercicio, ve y se encuentra con jueces que siempre piden dinero, y hacía un llamado al Colegio de Abogados para que actúe como corresponde, con sus afiliados, con sus abogados, pero además gremialmente luchar para ver cómo extirpamos este mal. Así es que este es un problema que empieza incluso desde las facultades de Derecho. Es necesario que la ética de nuestra profesión se recupere. No podemos salir de esta situación de otra manera. Hay que tener una revolución ética en la profesión legal. Cuando usted habla de las universidades, sabemos de casos en que un profesor universitario joven, él fomenta aquello de que se puede conseguir clientes ofreciéndoles que el caso va a ir a un juez a pesar de que hay sorteo, pero él tiene la seguridad de que va a donde un juez amigo y por lo tanto va a ganar ese proceso. Obviamente no voy a dar nombres, pero hay profesores, pongámoslo muy entre comillas, de derecho, de que lamentablemente dan ese tipo de consejos. Profesores de derecho que dicen, bueno, si el caso está perdido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Haga desaparecer el expediente. Cosas de ese estilo. Son cosas que de verdad se dicen en nuestras universidades. Eso no puede ser. Y a vista y paciencia de todo el mundo. Mientras Ecuador tolere este tipo ¿cómo decirlo?, de basura en sus instituciones, en sus universidades, este país nunca va a ir para adelante. Intencionalmente yo he ido a dos aspectos que salen del ejercicio de la función judicial. He ido, por ejemplo, al tema de los abogados en libre ejercicio y hemos dicho que lamentablemente hay abogados que se prestan para todo esto, pero también he hablado de la academia, en donde igualmente ocurre.
Tiene que ser integral el trabajo y la actitud. De lo contrario, con que acusemos a la Administración de Justicia podrida ahora, pero que esperamos cambie, no vamos a lograr un efecto positivo general, porque van a haber otros sectores que se prestan para que esto continúe. Así es, y yo soy muy admirador del sistema que tienen en Estados Unidos. Ellos tienen un código de ética sumamente sólido. Cada estado tiene su código de ética que ya tiene rango de ley. Y si un abogado infringe normas de ética, pierde la licencia. Aquí lo que ocurre es que el abogado corrupto no tiene sanción. El abogado puede presentar acciones frívolas, maliciosas, corromper, y no pasa nada. Aquí tiene que instaurarse la regla que el abogado que abusa del sistema de justicia tiene que perder su licencia, y no puede ser de otra manera. El abogado corrupto además crea y tipifica delitos a su antojo. Como sabe que tiene un amigo juez, entonces va y dice, acúsalo de esto, aunque no exista, pero acúsalo. Eso acontece en eso pasa mucho. Hay un abuso también del sistema penal. Entonces, en el momento que uno quiere, por ejemplo, amedrentar al juez de la otra parte, le voy a colocar una denuncia penal. En el momento que uno quiere amedrentar a la otra parte, denuncia penal. O sea, hay también un abuso por parte de estos abogados, de este sistema, y como yo le digo, no hay realmente una consecuencia. Incluso si la demanda es calificada maliciosa y temeraria, que léase, que el juez que recibe dice esto aquí no tiene sentido, y se paga y se manda a algún tipo de indemnización, eso luego se queda, la ejecución de eso es dificilísimo. Eso pueden pasar años antes de que se ejecute esa sentencia. Mientras estamos ante un sistema de que sistemáticamente favorece la impunidad no solamente de los jueces, sino también de los abogados, de los operadores de justicia. Si eso no cambia, vuelvo a repetir, nosotros como país no vamos a poder avanzar. Yo le pongo un ejemplo muy concreto de algo que me está pasando a mí. Yo estoy defendiendo una empresa extranjera que hizo inversiones acá. Hubo un conflicto con una entidad local, y lamentablemente esto acaba en manos de un juez corrupto. Y en un proceso viciado de irregularidades, esta empresa es condenada a pagar no menos de 35 millones de dólares. Una cosa completamente descabellada. ¿Usted cree que esa empresa va a volver a invertir un solo centavo en este país? No. Y así es como Ecuador queda en el subdesarrollo. Hay países en Centroamérica y en otros de Latinoamérica que se castiga a quienes han actuado de manera corrupta, aun cuando sean presidentes de la República. Juan Orlando Hernández, él fue mandatario por 2 periodos. Él va a recibir una condena, se dice, de cadena perpetua en los Estados Unidos por narcotráfico. Su hermano ya está sentenciado a cadena perpetua. Y otros presidentes, expresidentes de El Salvador, como Antonio Sacas, por ejemplo, estuvo preso, tuvo que devolver el dinero. Mauricio Funes, expresidente, está fugado. Opera la justicia, no importa si son presidentes, pero en el Ecuador no pasa nada. La fiscal Diana Salazar es, creo yo, realmente el único elemento en nuestro marco institucional que está realmente haciendo su trabajo. Las fiscalías provinciales, por ejemplo, las fiscalías provinciales tienen un rol importantísimo, están llamadas a ser el primer filtro donde se atienden denuncias de corrupción. Y lamentablemente, y una vez más hablo por experiencia propia, aquí, por ejemplo, tenemos un caso, una denuncia que se ha llevado ante la Fiscalía Provincial que lleva 10 meses y no avanza la investigación. Entonces, no es posible de que en este sistema solamente hay una persona que esté poniendo realmente la carne al asador y esté realmente haciendo que esto avance. En el Perú, nuestro vecino del sur, hay varios expresidentes que están presos, otros con orden de prisión. Hace muy pocos días, Alberto Otarola, el hombre fuerte de Dina Boluarte, presidenta del Perú, cayó, tuvo que dejar la función, lo iban a destituir, se dice por acoso. Allá hay sin duda corrupción, pero actúa la estructura judicial, sanciona y castiga. En el Ecuador no. Nuestros operadores políticos trabajan para que haya más impunidad todavía. Acuérdense las reformas del COIP que hace poco trataron de pasar. Una de las reformas que ellos intentaron, que la Asamblea Nacional intentó hace poco pasar de agache, era de que las investigaciones reservadas puedan ser vistas por los asambleístas. Ventiladas por los asambleístas. Y oh sorpresa, resulta de que ellos son los que están más, en este caso Purga, ellos son los que tienen las manos en la masa. O sea, ellos descaradamente están tratando de modificar las leyes para favorecer la impunidad.
es algo inaudito. ¿Cómo podemos impedir que continúe esto? Da la impresión de que estamos en un túnel sin salida, un túnel muy largo y oscuro, pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? El doctor Roberto Gómez decía, tiene que haber un cambio en la Constitución. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que tiene que haber, tiene que haber cambios en varios niveles de la sociedad. Primero que nada, a nivel ciudadano, tiene que haber realmente un compromiso en la lucha con la corrupción. Lamentablemente la ciudadanía, el ciudadano común y corriente, bien o mal, a veces colabora, contribuye a este clima de corrupción. Son los ciudadanos los que sobornan a los vigilantes, son los que plagian las tesis. O sea, esa cultura de ser el más vivo, eso tiene que desaparecer. Eso a nivel ciudadano. A nivel de abogados, los abogados tenemos que, como yo dije al principio de esta intervención, tenemos que comprometernos a que cuando nos topemos con irregularidades en el sistema de justicia, las tenemos que denunciar y perseguir. Si no hacemos eso, nosotros mismos estamos contribuyendo a tener que litigar en este pantano en el que nos encontramos ahora. Y a nivel político tiene que haber realmente una verdadera voluntad de hacer las reformas que son necesarias al sistema de justicia. Si estos tres niveles de la sociedad no colaboran y no ponemos todos como ecuatorianos manos a la masa, manos a la obra para cambiar nuestro país, aquí no vamos a poder realmente progresar. Hay un país totalmente fallido, Haití. Todos los acontecimientos estos que se producen, hace poco mataron a su presidente de la República, ahora hay otro caos. Ese es un país fallido. Debemos observar que sí es posible llegar a aquello. En el Ecuador, cuando vemos todas estas mafias unidas con el narcotráfico, operadores con grandes alcances, persona de 30 años que dice, quiero tener dinero como sea, y eso se va degenerando en una cultura, esta cultura narco, de jóvenes que quieren tener dinero a los 18 o 20 años. Entonces tenemos que frenar esto. Así es, y no solamente eso, sino también incluso, voy a sonar un poco aburrido, pero incluso el material que se consume, las series que salen en televisión, glorifican el narco, la música. O sea, realmente se está creando una auténtica cultura que glorifica este estilo de vida basado en el narcotráfico y la violencia. ¿Y qué puede salir de eso? ¿Qué podemos esperarnos si que permitimos estas cosas? La solución debe salir de un acuerdo integral de todos los sectores del Ecuador. De lo contrario, vamos a seguir con una pata coja en la mesa. Necesitamos realmente un verdadero contrato social, un verdadero pacto social. Creo que todos los ecuatorianos, afortunadamente, estamos conscientes de que estamos en una situación crítica. Pero es necesario que todos los ecuatorianos tengan conciencia de que todos, de alguna manera, directa o indirectamente, hemos contribuido a crear este clima de corrupción e impunidad. Y todos nosotros tenemos ahora que colocar de nuestra parte, sea presionando a la clase política, sea denunciando, sea nosotros mismos absteniéndonos de participar en esta corrupción, que tenemos que cambiar esta cultura. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un corte comercial. Retornamos con nuestro segundo invitado, el ingeniero Bruno León. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En esta parte del programa tenemos como invitado al ingeniero Bruno Leone. Él es presidente de la Cámara de Pesquería. Vamos a hablar sobre el Ecuador, este Ecuador que por un lado, a través de nuestro presidente Daniel Noboa, busca inversión, se desplaza a Estados Unidos, a Canadá, hay acuerdos con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, se busca un acuerdo comercial, pero también créditos, y sin embargo en el Ecuador no tenemos justicia. La mayor parte de los jueces de acá, de la provincia del Guaya, están presos, pero también de la Corte Nacional, muchos procesados. ¿Cómo logramos inversión? Ingeniero, bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Un gusto siempre estar aquí. Bueno, mire, empezar diciendo que para que haya empleo tiene que haber inversión. Si eso no sucede, es difícil crear una plaza de trabajo. Hay una cifra del Banco Mundial que dice que para crear una plaza de trabajo se necesitan $10.000 de inversión. El presidente ahora ha viajado a la cumbre minera en Toronto, en Canadá, y sale él y sale su ministra de Comercio Exterior anunciando con alegría que han logrado firmar 6 contratos de inversión por $4.800 millones en el área minera. Y al día siguiente sale el señor Issa con un grupo de personas indígenas diciendo que el presidente ha traicionado a los indígenas. Todo lo contrario, tiene que verse como la posibilidad de que va a venir un dinero que va a dinamizar la economía de esas zonas donde están justamente la posibilidad de estos desarrollos mineros. Entonces hay que verlo en positivo, lo que pasa es que hay una minería ilegal ahí que está siendo defendida por algunos y no les interesa pues que venga la formalidad. Y esto es a nivel internacional. Esta minería ilegal incluso está ligada a temas, por supuesto, de corrupción y de ideologías. Recuerde usted que en Venezuela es de donde irradió toda esta actividad. Pero es necesario rescatar en el discurso que dio el presidente Daniel Noboa, precisamente en Canadá. Él decía que no se habrá logrado nada si es que no es redistributivo a futuro en cuanto a la riqueza, a pesar de tener, por ejemplo, ese tipo de inversión. O sea, él muy conscientemente decía, logremos riqueza y esto será para repartir, para la sociedad, para el pueblo. Se reparte con equidad la riqueza, no con justicia la miseria. Seamos claros en eso. ¿Qué voy a repartir si no genero la riqueza? Para repartir la riqueza primero hay que crearla. Mire, yo un día conversando de estas cosas, yo comentaba, si yo fuera, por ejemplo, un indígena o un nativo guaraní que estoy en la selva, ¿verdad?, y que vivo ahí con mis árboles, mis cosas, y de pronto comienzo a ver que entran unas máquinas a romper la selva y todo, y comienzan a explotar, y yo veo que mi hábitat me lo están dañando y yo no recibo nada de eso, yo también me sentiría muy mal y protestaría. Entonces el tema es de que estas comunidades aledañas, ¿verdad?, se beneficien de eso. Es decir, el Estado, obviamente, el Estado que es el dueño, digamos, del territorio, tiene que llevarse unas regalías por eso, pero las poblaciones aledañas tienen que ser beneficiadas de eso, si no, eso no va a caminar nunca. Entonces eso tiene que haber. Hay una ley de la Amazonía que yo no la he estudiado, pero que supuestamente contempla una repartición de las regalías, de los beneficios de esas explotaciones. Eso es lo que debe hacerse. En el Perú, igualmente, hay sectores indígenas, hay comunidades, todos buscan el bienestar, piden a su gobierno que se reparta la riqueza. Y Perú consideró que el futuro estaba en la minería y decidieron hace 20 años atrás, por supuesto, tener una legislación adecuada y promovieron inversión. Es uno de los países que más inversión ha recibido para minería y que más ha exportado minerales. Y fíjese usted que eso le ha traído a Perú, con un buen manejo y con una institucionalidad muy bien montada, de que teniendo inclusive moneda propia, por 20 años el dólar sigue valiendo 3 soles. O 3 soles por $1, 3 soles compran $1. Tienen una estabilidad monetaria, a pesar de las crisis políticas tremendas que ha vivido. Porque el peor impuesto que se le puede poner al pueblo es el impuesto de la devaluación, de la pérdida de valor de la moneda, porque si usted gana un sueldo en moneda local de cualquier país, el caso de Venezuela o el caso de lo que estaba ocurriendo en Argentina, usted con ese sueldo hoy día compraba una cosa, pero al día siguiente ya no podía comprar la misma cosa por la devaluación. Ese es el peor impuesto que se le puede poner a la gente. Entonces es un tema fundamental mantener una estabilidad monetaria, y eso se logra con institucionalidad, con un manejo adecuado, pero también con inversión. El Perú tiene una reserva monetaria que sobrepasa los $70.000 millones, viene creciendo a tasas interesantes. El riesgo país, que es el medidor, digamos, de cómo ve la comunidad internacional. 200 puntos, 228 puntos. Entonces, creo que tiene. Exactamente, entonces ellos pueden salir al mercado, emitir deuda soberana a unas tasas muy favorables para la economía. Nosotros no podemos hacer eso. El presidente está trabajando en ese camino y hay que dejarlo que haga su trabajo. No puede ser que él hace un esfuerzo, consigue la firma de unos contratos y al día siguiente sale gente a decir
que eso es una traición, eso no puede ser. El Perú, Colombia, Uruguay, incluso Paraguay, buscan dinero afuera y pagan por intereses alrededor del 6%. El Ecuador, si sale a buscar dinero en la actualidad, tendría que pagar mínimo el 18%. Hoy por hoy el riesgo país ha bajado a 1.340, entonces de la tasa normal que anda por el orden del 5% más 13, 18. 18%. Eso le costaría al Ecuador por todo lo que se hace exactamente, mal. Exacto. Sin embargo, Fernando, y esto es importante, y yo lo quiero ver desde el punto de vista objetivo, con justo derecho. Hay gente que exige y pide más cosas, pero ¿cómo haces si no tienes el dinero para solventar esas necesidades y esos pedidos? Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Proseguimos este diálogo con el ingeniero Bruno Leone. Él es presidente de la Cámara de Pesquería. A los males que vive el Ecuador se sumó uno destructivo este invierno. Se decía que hay fenómeno El Niño, que no hay fenómeno El Niño. Hay un estudio de la Organización Meteorológica Mundial que dice que este Niño ha sido uno de los 5 más fuertes y que va a continuar en la alta temperatura en tierra y por supuesto en las aguas también en abril. ¿Usted tenía una opinión diferente? ¿Cómo se podría canalizar esto que viene desde el exterior? Primero, entender que son fenómenos naturales, ¿verdad? El fenómeno o del niño o de la niña son situaciones climatológicas, meteorológicas que se dan en función de una serie de condiciones. Comentar que las temperaturas, digamos, en el mar están monitoreadas desde el año 1850. Entonces tenemos claramente establecido que hay periodos decadales que pueden durar 20, 25 años, donde las temperaturas son marcadamente frías y otros periodos donde son marcadamente calientes. Hoy estamos por terminar, por los años 2028, 2030, un decadal frío. Sin embargo, eso no quiere decir que puedan haber interciclos donde se puedan presentar fenómenos del Niño que son de aguas calientes. Bien. El Niño estuvo presente, ¿verdad?, en la zona 3-4, que eso es más o menos a la altura de Hawái, digamos, para que la gente que nos escucha pueda visualizar. Allá, en la zona 3-4, a 8.000 kilómetros al oeste de nuestras costas, estuvo presente el Niño como fenómeno, porque el Niño es una corriente cálida que entra todos los años. Y para que se llame fenómeno, solo para recordar, tiene que darse en la situación de que esté por encima de 0,5 grados de la temperatura normal durante 3 meses seguidos. Ahí se configura el fenómeno. Bien, eso ya se dio, no llegó con la fuerza que podía haber llegado a las costas en la zona 1-2, que es donde estamos nosotros, pero sí influyó en las temperaturas en el agua del mar y por ende en la pesca, por ejemplo, oceánica que nosotros hacemos. Los peruanos... ¿Fue afectado el sector pesquero? Sí, fue al principio, porque eso hizo el atún, que es una especie tropical que nada en un rango de temperaturas muy específico. Cuando se calienta mucho el agua o cuando se enfría mucho el agua, el atún migra o se va a otras profundidades. Entonces las capturas bajan. Eso ya se dio. En Perú me quería comentar algo al respecto. En Perú le llaman el niño costero, ¿no? Que es una aplicación, digamos, ya más peruanizada, por decirlo así, del término del niño, porque no es que existe un niño costero, el niño es el niño y se da en el mar por la situación que le digo de las temperaturas. Entonces, eso ya se dio. De la información que nosotros tenemos, la NOAA hoy ya ha puesto un llamado de observatorio de la niña, es decir, aguas frías. El doctor Ormaza, que es la persona de la Cámara de Pesquería que nos ayuda con esta información. Científico, profesor de la Politécnica del Litoral. Exacto, él es un PhD en oceanografía. Él nos dice que para abril el tema estará terminado, para el mes de abril.
Porque, por ejemplo, nosotros, pesqueramente hablando, en estas épocas del año nosotros sacamos licencias para pescar en el Perú. Y normalmente la temporada se extiende hasta el mes de junio. Él nos está diciendo que para abril el tema va a estar terminado. Entonces, no sé, esta información que ha salido. La presencia de la niña, en cambio, trae sequías. Aguas frías, sí. Y esas sequías nos van a complicar para el tema eléctrico. Posiblemente. Mire lo que está pasando en Panamá con la sequía de Panamá, el problema del canal de Panamá. Entonces es posible que aquí nos afecte desde el punto de vista de la agricultura, ¿cómo no? Ahora, el agua fría en el mar favorece la fotosíntesis en el mar y eso hace que el plancton y el fitoplancton sea más abundante y por lo tanto haya una mejor clima, digamos, en el agua para que los cardúmenes se alimenten y hay más pesca. Pueda mejor desove. Entre el desove y que el animal se vuelva adulto para pescarlo, pasa un tiempo, pero es bueno porque hay vida en el mar. ¿Qué ocurre? Todos los años hay una alarma. Vienen los barcos chinos, dicen, frente al mar ecuatoriano. Estamos hablando de más allá de las 200 millas, en aguas internacionales. Muchos tratan de decir que se meten a aguas de exclusividad para el Ecuador. Hasta el momento, y hemos puesto ejemplos anteriormente, hay un solo caso de un barco chino que fue incautado por parte de la Armada Nacional y que ahora presta servicio a la Armada. ¿Qué va a pasar en estos momentos que se dice ya se aproxima esa flota china para pescar en aguas internacionales? Los barcos chinos, estando en aguas internacionales, no están cometiendo ninguna ilegalidad. ¿Qué dice el acuerdo de la pesca en alta mar? Dice que todo barco que quiera faenar en aguas internacionales tiene que estar inscrito en una OROP, en un organismo regional de ordenamiento pesquero. Estos barcos chinos están inscritos en la OROP del Pacífico Sur, de la cual Ecuador también es miembro, porque ahí se controla las especies transzonales, entre ellas el jurel y todas esas especies del sur. Bien. Desde ese punto de vista no hay problema, legalmente los están faenando. El tema es que no ha habido en esa OROP las medidas de ordenamiento adecuadas para que esos barcos en esa magnitud de 300 o 400 barcos pescando al mismo tiempo un recurso que es el calamar gigante, la pota que le dicen en Perú, no hay medidas de ordenamiento para el control de la pesca. Nosotros, Ecuador, ha propuesto dos medidas. Uno, que los barcos lleven observadores a bordo para efectivamente ver que estén capturando ese recurso y no otro, ¿verdad? Y segundo, prohibición de transbordo en alta mar, que es como nosotros. Esto significa que los barcos que pescan vayan con la carga hasta su puerto, de donde salieron, pero no que vengan barcos grandes. Claro. A los que se les traspasa y siguen la pesca y siguen pescando. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Que el esfuerzo pesquero aumenta porque hay una sobreexplotación. Exactamente. Si no incumplen aquello, no están infringiendo ninguna norma. No. Y además una cosa, ellos se consumen ellos mismos su captura, o sea, porque por ejemplo en el caso de Ecuador, la flota ecuatoriana captura un atún, pero nosotros no tenemos un mercado de consumo local, pero la mayoría es de exportación. Entonces, si yo no cumplo las reglas del juego allá en Europa, en Estados Unidos me van a decir, no le compro. De hecho, Ecuador tuvo un llamado de atención con la tarjeta amarilla y estamos trabajando y que se va a solucionar, para resolverlo. Pero en cambio los chinos no, ellos pescan y ellos mismos se comen lo que pescan, entonces. Muchas gracias, ingeniero. Encantado, Fernando. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra, el gobierno no está buscando competitividad y mercado en un país que tiene, no dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la